¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te fue? No, pues de flojera, de tarea me dejaron ir a un pinche museo, la neta no quiero ir. ¿Por qué? Acuérdate lo que nos decía el abuelo. El primer museo público en el año 1759 en Europa fue el Museo Británico de Londres. El origen del museo se remonta a una colección de más de 80.000 artículos procedentes de la colección privada de Sir Hans Sloane, médico y naturalista irlandés. Y después fue el Museo del Louvre en el año 1793 que recoge las obras y tesoros pertenecientes a la corona gala. Y así se consigue el nuevo concepto de museo público en Europa. Durante el siglo XIX alrededor de todo el mundo se funda este concepto de museo como el Museo Nacional de Río de Janeiro, el Museo de Ciudad del Cabo en Sudáfrica, el Museo Nacional de Historia de Santiago de Chile, el Museo Nacional de Victoria en Melbourne, etc. Este siglo es característico por la especialización de los museos. Las piezas de las colecciones han cobrado valor histórico, estético, como también didáctico. Mientras en el siglo XX hubo una renovación museográfica y conceptual que va aumentando conforme este va avanzando, durante la primera mitad del siglo los aspectos sociales y culturales fueron muy marcados. Consecuentemente, los museológicos, influenciados por la Primera y Segunda Guerra Mundial, ya que provocaron consecuencias económicas alrededor del mundo. En Estados Unidos se da cierto desapego a la evolución del museo como institución, mientras que Europa se incorpora tarde al proceso, pero toma como referente a los museos americanos por su tecnología, modernización de medios y conceptos y de proyección exterior de los mismos. Abuelo, ¿qué es eso de los llamados museos contemporáneos? Es que vi algo así en internet, pero no logré entenderlo muy bien. Sí. Resulta que un museo contemporáneo es el que pretende que sea un espacio didáctico, como lo es el nuevo concepto artístico e instalación. Utilizan incluso el collage y diferentes materiales u objetos. Es otra idea que utiliza la instalación. Nunca imaginé que hubieran diferentes museos, creía que todos eran iguales. Y eso no es todo, deja que termine de contarte. También existen las llamadas colecciones reales o principescas. Son las que estaban repartidas por castillos y palacios. Entonces todos los castillos y palacios son museos. Algunos sí lo son, otros no, hijo. Lo que sí te puedo decir es que algunos museos y colecciones más reconocidos y más importantes del mundo contienen colecciones reales, como el Museo del Prado de Madrid, el Museo del Louvre en París, y colecciones austriacas y colecciones de Prusia, entre muchas otras. Estoy muy sorprendido de haber aprendido tantas cosas nuevas sobre los museos. Claro, los museos son lugares en los que hay que prestar mucha atención cuando se visitan. En ellos puedes encontrar cosas maravillosas. Ya, ahora sí quiero ir al museo.